Situación importante en Europa. Ante la explosión de contagios de COVID-19 en China, la Unión Europea estaría tomando algunas medidas en relación a ello. Sin embargo, muchos expertos indicarían que esta situación no evitaría el ingreso de las variantes chinas a Europa. ¿Qué es lo que habría dado a entender la Unión Europea como medidas para evitar los contagios de COVID-19 procedentes de China? En este video vamos a compartir una reciente publicación de este 29 de diciembre 2022 y daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 29 de diciembre 2022 en donde la Unión Europea habría dado un mensaje importante frente a los casos que estarían incrementando COVID-19 en China. Sin embargo, para muchos expertos, estas medidas no evitarían el ingreso de las nuevas subvariantes de China a Europa, por lo cual no se descarta que existirá una gran ola de contagios para 2023. ¿Qué es lo que habría indicado la Unión Europea? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta DR-Luis Pacora, donde usted podrá acceder para tener información en relación a temas de salud. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que la situación que está viviendo China habría conllevado a que muchos países tomen algunas decisiones y medidas para evitar que el ingreso de las nuevas subvariantes que estarían apareciendo en China pueda ingresar a otros territorios. Sin embargo, para muchos expertos esta situación sería como la que se dio con Omicron o como Delta, en donde una vez reportadas las variantes, lamentablemente las medidas adoptadas no lograron frenar ni mucho menos disminuir los contagios o las olas COVID-19 que enfrentaron estas variantes. Ante ello, en una reciente publicación de este 29 de diciembre de 2022, se haría referencia a algo importante a tomar en cuenta. La respuesta de la Unión Europea frente a la explosión de contagios COVID-19 en China. Según el mensaje que estarían brindando es: seguimos vigilantes. La Unión Europea estaría apostando por una vigilancia activa ante la pandemia que se estaría hoy en día enfrentando China y que estaría a la espera de posibles medidas conjuntas. Es importante mencionar que los Estados miembros de la Unión Europea habrían acordado mantener una vigilancia activa ante la aparente explosión de contagios de coronavirus en China. En una reunión convocada de emergencia el jueves 29 de diciembre de 2022, se habría dado como compromiso el seguir en contacto para examinar las posibles iniciativas conjuntas con las que ya se reclama públicamente en Italia. La Comisión Europea ha convocado al Comité de Seguridad Sanitaria, que reúne a representantes de los ministerios de sanidad de los 27 países que son parte de la Unión Europea, para anunciarse sobre la situación que tendría que tomar frente a China, en donde se estaría anunciando que se pedirá una prueba negativa de coronavirus a todos los viajeros procedentes de China. La coordinación de respuestas nacionales a las amenazas transfronterizas graves para la salud es crucial, habría subrayado el Ejecutivo Comunitario al término de la reunión. Necesitamos actuar de manera conjunta y seguiremos con nuestras discusiones. Los Estados miembros, por su parte, han insistido de la importancia de continuar con una vigilancia activa, según las fuentes diplomáticas, que han resaltado también la secuenciación del virus como una herramienta fundamental. El gobierno italiano habría aclarado este jueves 29 que por ahora no habría detectado nuevas variantes procedentes del gigante asiático. Es importante mencionar que estas medidas que estaría adoptando la Unión Europea, para muchos expertos, no van a tener la acción o la función buscada. Datos que nosotros debemos conocer. Dentro de las medidas que estaría anunciando la Unión Europea, en primer lugar, hablarían sobre una vigilancia activa y en segundo lugar,
hablarían sobre pruebas moleculares negativas para las personas procedentes de China. Dos estrategias que lamentablemente en el pasado no han funcionado. En primer lugar, vigilancia activa significa estar esperando a que la situación salga de control para recién actuar. Y eso no debería pasar en COVID-19, ya con casi 3 años de experiencia sobre la pandemia. La vigilancia activa es prácticamente sentarse y esperar a ver qué pasa. Y eso, lamentablemente, quien termina pagando las consecuencias es la población. En donde si no se toman medidas activas y sobre todo no solo expectantes, lamentablemente COVID-19 va a llegar y va a causar nuevas olas de contagio. Y en una población en donde la población adulto mayor, sobre todo en Europa, es mayor, las consecuencias serían fatales. En segundo lugar, una prueba negativa PCR para las personas procedentes de China no evitaría el ingreso del virus. Porque es muy importante, en primer lugar, que las personas contagiadas con COVID-19 pueden tener resultados negativos para la prueba PCR, por varias razones. Una de las principales es que las personas en el periodo de incubación salen negativas a la prueba molecular. Otra condición es que las variantes del coronavirus, sobre todo las subvariantes de Omicron, tendrían algunas capacidades de no salir positivas o ser detectadas por las pruebas moleculares. Una de ellas, por ejemplo, es la variante BA2, la cual fue denominada en su momento como la variante sigilosa o silenciosa. Otra característica es que la toma de muestras podría ser inadecuada. Datos importantes que nosotros debemos considerar. Las medidas que estaría tomando la Unión Europea frente al avance de contagios COVID-19 de China no detendrán el ingreso de una nueva ola pandémica. Datos que nosotros deberíamos ya haber aprendido en los 3 años de pandemia. La vigilancia activa es lamentablemente solo una conducta expectante y las pruebas moleculares negativas no descartan que personas infectadas ingresen a los países de la Unión Europea u otros países que tomen esa decisión. Situación que lamentablemente sería un nuevo error que cometerían los países frente a una nueva ola de COVID-19 que el mundo estaría por enfrentar en el 2023. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Las medidas adoptadas por la Unión Europea no evitarían el ingreso de las nuevas subvariantes de Omicron procedentes de China. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 29 de diciembre 2022 en donde la Unión Europea se habría pronunciado en relación a los casos de China. Según la publicación se habría mencionado que la Unión Europea habría tomado una decisión con respecto a la situación de China y estaría apostando por una vigilancia activa ante la pandemia en China a la espera de posibles medidas conjuntas. Es importante que la Unión Europea habría tomado la decisión de tomar una vigilancia activa ante los casos COVID-19 procedentes de China y sobre todo solicitar pruebas PCR negativas para el ingreso de las personas derivadas de este país. Datos que para muchos expertos no funcionarían, dado que con casi 3 años de pandemia COVID-19 se ha confirmado claramente de que las pruebas moleculares negativas no descartan que una persona esté infectada por COVID-19 y que la acción de una vigilancia activa solo es una conducta expectante, en donde se actuaría cuando la situación ya está fuera de control. Medidas que lamentablemente para muchos expertos no van a evitar que la ola de contagios de China alcance Europa. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. La pandemia no ha terminado y el 2023 amenaza con nuevas olas COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades
que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.